Los hemos convocado el día de hoy porque queremos darles a conocer que el grupo parlamentario del PRI está presentando una serie de iniciativas con el tema del agua por diferentes causas, sobre todo por las condiciones que estamos viviendo, que más adelante mis compañeros, el diputado Murat y Meli Vargas, les estarán explicando en mayor medida. Nuestra agenda hoy está sobre todo encaminada a mejorar el presupuesto de Conagua. Este año así fue, sin embargo, la aplicación de los recursos no ha sido equitativa, se ha distribuido solo en algunas regiones del país y ha sido solo reactiva, no está yendo a las causas del problema de una sobreexplotación que tenemos de los mantos acuíferos y pues hoy tenemos la mitad de las plantas tratadoras de México sin funcionar. No tenemos también destino para las pocas aguas que se tratan, muchas se devuelven a los cauces del río, haciendo esto inútil. Voy a ponerles un ejemplo de lo que pasó este año. Solo 3 proyectos de gran infraestructura tendrán un presupuesto de casi 26,000 millones de pesos, solo 3, mientras que el programa destinado a llevar agua potable, drenaje y tratamiento a todos los ciudadanos mexicanos tienen apenas solo un monto de 3,400 millones de pesos. Esto es desproporcionado. Por eso vamos a impulsar iniciativas que abonen a la solución de este y otros problemas. ¿Qué queremos hacer? Buscaremos a través de una reforma constitucional para que en el ámbito de competencia también las entidades federativas y los municipios puedan tomar decisiones en materia de asentamientos humanos y aguas nacionales. El tema del agua es un tema que no reconoce fronteras y territorio. Es un problema que se da de manera conectada en diferentes entidades. El ejemplo más presente que tenemos es el del Valle de México. Queremos proponer también que se castigue pues a quienes dañan de manera deliberada el medio ambiente y explotan sobre todo el recurso agua. Sabemos que hay quienes hoy practican el huachicoleo de agua y no se está combatiendo, ni siquiera hay un registro que se dé a conocer de este tipo. Hay inmobiliarias, hay empresas, hay incluso instituciones del gobierno que están usando agua de manera inequitativa. También queremos que los concesionarios de agua se les obligue a sembrar árboles para que retribuyan con esto al medio ambiente. Queremos también que los fraccionamientos pues traten el agua y que la descarga a los cuerpos también pase a ser bienes de la nación. Queremos garantizar la disponibilidad de las zonas rurales de tal manera que hoy la propiedad social que tengan los ejidatarios y comuneros se pueda destinar a algunas áreas para captar aguas pluviales. Y queremos exhortar a la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio de sus funciones omita o subsidie el cobro de la tarifa eléctrica a las plantas de tratamiento de aguas residuales tipo urbano o tipo industrial. Queremos solicitar se agilicen los procesos legales y técnicos y de manera adicional queremos presentar una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes estén haciendo mal uso del agua. El panorama que tenemos exige acciones de todos, acciones serias, no solo legislativas, sino administrativas, requieren mayor transparencia de los organismos operadores. Lo del agua tiene que ir al agua. Hoy muchos de los organismos operadores son las cajas chicas de los gobiernos municipales. Necesitamos orden en el tema del agua, pero sobre todo necesitamos que se trate de una manera integral todo el uso que se tiene al agua, que haya saneamiento adecuado. Sí se requiere infraestructura, indiscutiblemente modernizarla, tecnificarla, pero se requiere también que la autoridad cumpla su función y sobre todo requerimos que el agua
lo tratemos con una gran responsabilidad, sin partidizar y sobre todo sin populismos, y no siendo solo reactivos, siendo responsables. Hasta aquí dejo yo mi participación para que mis compañeros también puedan ampliar la información y quedamos a sus órdenes. Gracias. ¿Quién va? Gracias. Pues decirles que el Grupo Parlamentario del PRI se está ocupando en los temas que realmente le interesan al país y uno de ellos es el tema del agua. La situación está peor de lo que pensamos. La realidad es que México se está quedando sin agua. Este año, el 2023, será uno de los años con mayores sequías en décadas. Cerca de prácticamente 50 millones de personas van a experimentar la escasez de agua en nuestro país. Esta situación es verdaderamente grave, desastrosa. Permítanme nada más compartirles algunas cifras que hoy por hoy nos preocupan. Por ejemplo, 30% hoy de los mexicanos no cuentan con la cantidad de agua ni con la calidad de agua suficiente para atender sus actividades básicas. Desafortunadamente sigue siendo el campo quien ocupa el 76% del agua en México, pero digo desafortunadamente porque no hemos logrado integrar una política pública que tecnifique el riego en el campo y que con ello podamos disminuir los impactos de los niveles de agua que se ocupan en el campo. Este es un reto muy importante, lo decía la diputada Carolina hace unos minutos. Queremos que haya más presupuesto para agua y en esta lógica en el presupuesto integran proyectos de tecnificación para el campo. Por otro lado, vale la pena aquí señalarles que México es uno de los 25 países del mundo que enfrenta un mayor estrés hídrico. Quiero compartirles que hace unos días la diputada Carolina Villano organizó junto con el diputado Marco Antonio un foro para analizar la situación que guarda el estrés hídrico en el Valle de México. La realidad es que después de escuchar a los especialistas nos dimos cuenta que las cifras y la realidad nos están rebasando. El Valle de México se encuentra a un nivel de estrés hídrico similar al que se encuentra ya en la zona norte de nuestro país. Y la realidad es que de seguir así, en los próximos 5 años empezaremos a sufrir la carestía de agua en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo. Hoy por hoy ya la vivimos, sin embargo será más drástica todavía. Solamente darles un dato. En la cuenca del Valle de México, resultado de las cifras que nos dieron, se extrae el equivalente a 55 metros cúbicos por segunda y solamente se está recargando 25 metros cúbicos. Es decir, estamos solamente recargando la mitad de lo que se extrae. Esta ya es una situación prácticamente insostenible en el Valle de México y está dejando nuestros mantos acuíferos prácticamente secos. Ustedes pueden ver en este mapa cuáles son ya los niveles de sequía que se encuentran en la República Mexicana y sin lugar a dudas el Valle de México se encuentra ya en una situación grave. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces decimos que solo la zona norte tiene un problema de carestía de agua. La realidad que nos está mostrando es que prácticamente ya el resto del país está sufriendo agua. Darles otro dato, 643 acuíferos subterráneos, de acuerdo a datos de Conagua, hoy están sobreexplotados prácticamente, cuando en el año del 75 había solamente 32 acuíferos explotados. ¿Qué quiere decir esto? Estamos prácticamente agotando nuestras reservas de agua profunda. Sin embargo, además, el agua superficial, el 70% de nuestros ríos y lagos y presas ya presentan algún grado de contaminación. Es decir, no solamente nos estamos agotando ya nuestras reservas de agua subterránea, sino que el agua superficial, el 70% ya se encuentra contaminada, lo cual nos pone en una situación verdaderamente grave. Quiero decirles que este paquete de iniciativas que ya señaló nuestra secretaria general y diputada y además secretaria de la Comisión de Agua, ya señaló, es un paquete de iniciativas que lo que buscan hacer en primer lugar, uno, es poner en la agenda pública el tema del agua. Urge legislar ya en la Ley Nacional de Aguas. Pero mientras eso sucede, el Grupo Parlamentario del PRI está presentando un paquete de 5 iniciativas y de un exhorto para que puedan ser analizadas a la brevedad y puedan ser ya aprobadas por la Comisión, porque son temas urgentes. Abastecimiento de nuestros bosques a través de una estrategia de plantación obligatoria para quienes son los principales concesionarios de agua, y esto para abastecer nuestros mantos acuíferos superficiales.
Segundo, la obligatoriedad de los usuarios del agua por tener plantas de tratamiento para que podamos limpiar las aguas superficiales. Ya les decía que tenemos un 70% de estas prácticamente dañadas. La regulación para que podamos legislar en materia de coordinación, porque los municipios también juegan un papel importante, no solo para llevar agua, sino también para regular y para sancionar a quien esté de alguna manera contaminando este líquido. Y uno de los temas muy importantes, que es el cual va a presentar a continuación el diputado Murat, es el tema de crear por primera vez el Tribunal de Justicia Ambiental. Yo hasta aquí sería mi participación. Quiero que los medios de comunicación se lleven en mente esto. Urge ya legislar en materia de agua, urge la Ley Nacional de Aguas, pero hoy el PRI está dando un paso al frente, proponiendo un paquete de 5 iniciativas y de un exhorto para solucionar, al menos de manera coyuntural inmediata, uno de los grandes problemas que tienen que ver con la carestía de agua en nuestro país. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, a los medios de comunicación. Les agradecemos que estén el día de hoy aquí. Y también quiero agradecer a la diputada Carolina Vigiano por el foro que realizó la semana pasada relacionado con el tema del agua, y también a la diputada Melisa por impulsar estas iniciativas. Y lo que queremos mandar es el mensaje de que el grupo parlamentario del PRI está tomando cartas en el asunto y estamos legislando este tema. Es un tema que veíamos que ya venía y creíamos que iba a suceder en algunos años. Pues les tengo que decir que ya lo tenemos enfrente. El sistema del Cutzamala, que surte a toda esta región, está teniendo grandes problemas. En Nuevo León hay un grave problema de sequía, entonces estos temas se tienen que atender, y este paquete de iniciativas lo que pretende es hacer eso, legislar a favor del agua. Hay que recordar que el agua es un derecho humano y todos debemos tener acceso a este bien porque es necesario. Y bueno, como lo acaba de mencionar la diputada Melisa Vargas, también en este paquete de reformas lo que pretendemos con una de las iniciativas es crear una fiscalía especializada para atender el tema de los delitos ambientales. Queremos impulsar una fiscalía ambiental que va a contribuir a generar jueces, abogados y ministerios públicos. Y abogados, lo menciono porque no solamente los activistas son defensores ambientales, los abogados también son defensores ambientales, y hay que recordar que en este país es uno de los países en donde más defensores ambientales están falleciendo porque no están atendiendo, porque este gobierno no está atendiendo estos temas. Y lo he venido diciendo a lo largo de los años, lo que pretendemos es poner en el centro de las políticas públicas y la legislación, que esa es una de las tareas de la Cámara de Diputados, al medio ambiente. Y si no lo hacemos, no vamos a salir de todos estos problemas que están generándose por el cambio climático, por las sequías y por todo ese diagnóstico que ya conocemos. Y bueno, lo que pretende esta iniciativa es considerar las particularidades de la materia, tales como los principios específicos que le son aplicables, como el de la reparación de daño, principio de prevención y precautorio, entre otros, la aplicación del interés legítimo, ya que en el medio ambiente como bien jurídico constituye un bien supraindividual y intergeneracional. ¿Qué quiere decir? Que es un interés difuso, es un interés de la sociedad y por eso lo tenemos que atender. Y también la adopción de medidas cautelares en situaciones de riesgo ambiental. Y bueno, para darles más datos del tema del agua, pues estas iniciativas van a contribuir a obtener más agua potable y a reducir los niveles de contaminantes. A nivel nacional, apenas el 30% de las aguas residuales son tratadas, imagínense. Entonces, estas iniciativas lo que pretenden es atender esta problemática.
Y asimismo, conforme a los datos de la Comisión Nacional del Agua, solo el 20% del agua que es tratada cumple con los límites máximos permisibles de contaminantes. Por eso tenemos que atender esta problemática. Les agradecemos mucho su atención y nos quedamos aquí para una serie de preguntas si fuera necesario. Tenemos una pregunta de Ceci Hernández, de Línea Política. Diputados, muy buenas tardes. Se les reconoce la intención que tienen para solucionar esta problemática, pero no les está agarrando con los dedos en la puerta, sobre todo porque ya está a punto de terminar este periodo legislativo y yo creo que entonces quien se quedaría con este asunto, quizás ustedes lo puedan meter en la permanente porque es un tema preocupante. Dos, en esta, si pueden abundar con respecto a las sanciones que ustedes están planteando en estas iniciativas, si las van a endurecer, sí, pero que abunden más sobre eso. Y la tercera, preguntarles, hoy estamos en tiempos electorales y en el Estado de México utilizan mucho el asunto del agua. Hacen la repartición del agua en pipas, sí, pero a cambio de o una dádiva, sí, o que se les prometa votar por ya saben quién. Gracias. Bueno, tiene razón que hay muchas acciones que han sido tardías, que se han desafortunadamente postergado. Una de ellas las mencionó Melissa, que tiene que ver con la Ley de Aguas Nacionales, que no se ha aprobado, que tiene años, que está permanentemente en la urgencia y sobre todo se ha venido pidiendo prórrogas en la comisión para poderla aprobar, porque no han querido, el actual gobierno no ha querido enfrentar pues, un problema social que tiene que ver particularmente con el sector del campo. Y yo aquí quisiera agregar a esta parte algo de mi estado, en Hidalgo, que es donde hemos visto una crisis terrible, tanto evidentemente por la inundación, pero también porque nuestros mantos acuíferos están sobreexplotados y que el agua se viene a la Ciudad de México y al Estado de México. Pero señalar que ahí tenemos una planta tratadora en Atotonilco de Tula, que en el presupuesto se colocaron alrededor de 1,300 millones de pesos, que en un principio el director de la Conagua dijo que era para pagar los intereses de la empresa que la había construido hace muchos años, entre ellos está el señor Slim, y después que le volví a hacer la pregunta por escrito, me dijo que no, que era para pagar la operación de la planta, entre ellas era la nómina de esa planta, esos miles de millones de pesos. Evidentemente es una planta que no cumple con los estándares para poder hacer realmente un saneamiento y tampoco tiene sustentabilidad. Entonces ahí estamos nosotros presumiendo que ese dinero es de los que van a parar a las campañas políticas. Por eso queremos desde aquí exigirle al director de la Conagua que nos haga saber cómo va el gasto de ese presupuestal, fiscal, que se originó en el presupuesto del año que está en curso. Y evidentemente en la permanente vamos a estar pendientes de, pues, no estamos impedidos de que se aprueben muchas de estas cosas, sobre todo porque son de urgente resolución. Nada más agregar que al crear esta Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, pues se le va a dar una mayor importancia a todo lo relacionado con estos delitos. Y, por ejemplo, tenemos el principio precautorio, que lo que dice el principio precautorio es que si científicamente no está… ¿Mande? Ah, perdón, es que te moviste. Bueno, va a proteger esta fiscalía, por ejemplo, el principio precautorio, y el principio precautorio lo que hace es que si hay algo que está afectando al medio ambiente, por ejemplo, un plaguicida, y ya lo metieron al mercado, pues hasta que no se compruebe que no está afectando a la salud y está afectando a los humanos y está afectando al medio ambiente,
pues entonces no se puede comercializar. Este es el tipo. Hablaba de otra cosa que es el interés difuso. El interés difuso es un interés de la sociedad y por eso necesitamos tanto esta fiscalía para poner el dedo en el renglón y poder atender realmente todos estos delitos que ahorita pues no se están atendiendo. Y yo nada más completaría un poco en el tema de decirles, a ver, voy a poner un ejemplo concreto. En lo que va de la administración del gobierno federal, ha habido más de 300 derrames de Pemex en nuestros mares, litorales, ríos, esteros, etcétera. Y no ha habido ninguna sanción. ¿O ustedes han sabido de un solo funcionario que hoy esté detrás de la cárcel por estos delitos ambientales? La realidad es que no. Y ya hay un daño a nuestros acuíferos, a nuestros ríos, a nuestros lagos tremendo. Entonces, en esta lógica, lo que quisiera decirles es, por eso la creación del tribunal. Gracias. Y una última pregunta de Jimena Mejía del Excelsior. Gracias, Caro. Buenas tardes, diputada, diputado. Consultarte sobre la Ley General de Aguas. Este es un pendiente que ya lleva mucho tiempo y según habían dicho por el bloque mayoritario aquí en la Cámara que iba a ser una de sus prioridades, pero de nueva cuenta vemos que no, más bien están atendiendo otras iniciativas, principalmente del Ejecutivo. El tema de la ley de aguas es urgente, se han venido pidiendo prórrogas. Yo le he exigido al presidente de la comisión que tiene que darse ya. Evidentemente, no sé a qué le tienen miedo, porque gobernar también es poner orden. Y yo creo que hay que ser valiente para tomar decisiones, para poner orden. Y el campo lo que hoy requiere es para no desperdiciar tanta agua, porque en muchos lugares como en Hidalgo, más del 50% del agua que corre por los canales de riego se desperdicia, porque necesitamos urgentemente una tecnificación para poder, porque también el otro tema que tenemos enfrente es el problema alimentario, de abasto alimentario. Entonces, no podemos castigar el campo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todos estos miles de millones de pesos que están yéndose, pues muchos de ellos al sureste en obras suntuarias y que están yéndose con una perspectiva política a otras regiones del país, al norte, por ejemplo, pues tienen que mirar con justicia a todo el país y hacer una inversión correcta. La Ley de Aguas Nacionales tiene que ver con que hay que hacer acuerdos con el sector social, meterle una inversión suficiente para que ellos cumplan con su función, porque este país necesita alimentarse y necesitamos también esa certeza y esa seguridad. Exigimos también que la Ley de Aguas Nacionales sea de una vez ya resuelta. Ahora mismo nos han enviado una iniciativa, entre otras, junto con la de minería, que toca la ley de agua. Entonces, sí necesitamos una visión integral, valiente, honesta, inteligente, que realmente nos dé certidumbre a todos, a los que consumimos agua y al sector social que necesita agua para poder producir. Gracias.